Bien, aquí estamos de nuevo. Os saludo cariñosamente desde California. Gracias a Dios que Él nos tiene ocupados. No hay bendición más grande que estar ocupados en su palabra. Solo imagínate, todos los días estar ocupados en su palabra. Algo tiene que pasar en nosotros. Si nosotros nos mantenemos en Dios, en Dios, en Dios, en Dios, algo va a pasar con nosotros. Seremos transformados. Sí, Dios nos va a llevar a la cúspide, Dios nos va a perfeccionar, Dios va a tener misericordia de nosotros. Muy bien, no os olvidéis que estamos en las 42 generaciones que usó Dios para venir a este mundo. Me gusta mucho decir que Dios se autocrió, Dios se autoenvía. Así que Él es el dueño de todo. Él no es creado, Él es creador. Él es creado en la persona de Cristo, porque Él se autocrea. Y si tú no me crees, lee la Biblia con mucho temor y con responsabilidad. Allí dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que Dios mismo se hace lo que Él quiere. Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy la luz. Y también nos dijo que nosotros somos la luz. Así que cuando Él dijo, sea la luz, fuimos junto con Él. Qué lindo, hermano. Estoy hablando de 29 cosas que revela el Nuevo Testamento en palabras simples de quién es Dios. Fíjese, Dios tiene cuidado de darse a conocer a nosotros. Dios tiene cuidado de instruirnos acerca de Él. Así que pregúntate siempre qué clase de Dios vino en la persona de Jesucristo. Porque si Jesucristo es Dios, tú tienes que saber qué clase de Dios es el que viene a través de Él. Y por eso estoy muy contento, porque ya este es el mensaje número 180 de las 42 generaciones que tuvimos que hacer un paquetón grande, porque se nos volvió un paquetón grande. Yo creía que al hablar de las 42 generaciones que usó Dios para venir en carne a este mundo, yo dije unos 50, 60 mensajes cubre todo ese tema. Sin embargo, ya ahora voy por el mensaje 180, pero estoy muy contento porque poquito a poco he ido descubriendo cosas maravillosas de nuestro Dios. Y por eso, en estos últimos días que he estado compartiendo con ustedes, les dije que ese versículo de Juan 17:3 nos debe de impactar. Ese versículo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hace unos 2 o 3 días estuve predicando en nuestra localidad, en la ciudad de Ontario, California, y les decía a los hermanos que la Biblia se puede simplificar. O sea que nosotros podemos decir que la Biblia solo habla de 4 cosas. Cuando usted la estudia en una manera completa, usted llega a conclusiones prácticas. Y podemos ver que la Biblia solo habla de 4 cosas. En general, todos los 66 libros solo nos van a llevar a la misma enseñanza. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y la Iglesia. Eso es todo lo que nos presenta la Biblia. Claro está que lo presenta en 66 libros desde diferentes puntos de vista. Y hoy día muchos hombres están ocupados porque yo me he dado cuenta que
Hay muchos siervos de Dios que se ocupan bastante, pero bastante, en información secular. O sea que hay muchos ministros de Dios que están ocupados en cosas, entre comillas, ¿verdad?, proféticas, entre comillas, escatológicas. Ellos están muy preocupados del calentamiento global, están muy preocupados de la venida física de Cristo, pero se han descuidado de lo más importante. Y por eso yo desafío a muchos. Quizá mis mensajes no estén saturados de sabiduría humana, porque tampoco quiero. Tampoco quiero venir aquí a presentarme con sabiduría humana, con frases estereotipadas o tecnicismos, un léxico que impresione. No, 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 no. Si quisiéramos hacerlo, claro que tenemos la herramienta y las habilidades, porque Dios nos escogió, porque tenemos la dotación de parte de Él de poder eh, expresar ideas. Y, y si quisiéramos, pues solamente nos ponemos a estudiar retórica y nos volvemos elocuentes, pero Pablo nos vacuna. Pablo nos dice, cuidado, ministros, y él mismo puso su ejemplo. Él mismo dijo, no he venido a vosotros con vana sabiduría, con vanas palabras, no, vine a vosotros con humildad y con el poder del Espíritu Santo. Así que yo te recomiendo, mi estimado amigo y hermano, que nos guardemos así sencillitos, así en una forma humilde, para que al no buscar fama ni buscar cómo sobresalir, si algún día sobresalimos, es porque Dios lo logró a través de nosotros, no porque nosotros con el brazo de carne querramos sobresalir. Entonces me vuelvo a mi lección, 29 cosas que están en el Nuevo Testamento, en palabras simples de lo que es Dios, porque necesitamos saber qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. Entonces, esas 29 cosas, a mí sí me gusta repetirlas. Cada vez que predico me gusta repetirlas, porque así nos mantenemos frescos. Mi último mensaje fue ayer, y ayer hablé de la cosa número 13. Cosa número 13, que es hablar de Dios como invisible. Y yo sé que muchos de ustedes fueron bendecidos y captaron que lo invisible de Dios es precioso, porque solo puede darse a la luz, o solo puede mostrarse por medio de la persona de Cristo. Cristo muestra lo que es el Dios invisible. Pero ese Dios invisible tiene una realidad que es una realidad espiritual. Dios no está tan interesado en que nosotros lo conozcamos visiblemente, sino que Él está más interesado en que nosotros obtengamos la esencia de lo que Él es a través de su parte visible, que es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, así lo dice Colosenses. Gracias a Dios, ¿verdad? Colosenses 1:15. Así que, entonces solo voy a repetir a vuelo de pájaro, así a paso de avión, aleluya. Vamos, y avión de propulsión a chorro, ¿va? Así a paso rápido, porque si estamos ya en la cosa número 13, que es el Dios invisible, hoy vamos a hablar de la cosa 14, que es el Dios viviente. Pero noten ustedes que cada cosita que hemos hablado de Dios es muy importante, porque tú puedes tener muchos años de ser cristiano, pero no eres detallista. No estás entrando a los detalles de Dios, y es muy importante conocer a Dios en detalle. Por eso, esta es la vida eterna. Se necesita una vida eterna para entender a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Mire, si usted mastica
rumia la palabra, ella misma le suelta la revelación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que para conocer a Dios se necesita una vida eterna. No vayas a creer que ya lo entiendes. Si tú crees que ya entiendes a Dios, hermano, mañana te vas a aburrir. ¿Por qué crees que hay tantos cristianos aburridos en las congregaciones? Porque no están conociendo a Dios. Los pastores repiten y repiten y repiten el mismo mensaje, pero nunca ensanchan a los hermanos. Nunca los pobrecitos hermanos, nunca se desarrollan, nunca crecen. Siempre puros niñitos, puros bebecitos, tomando lechita. Dame mi biberón, cámbiame zapeta porque me hice. No, mi hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que es muy importante entender a ese Dios preciosísimo y maravillosísimo que se ha procesado. ¿Por qué? Porque lo primero que estudiamos de las 29 cosas que están presentadas con palabras simples en el Nuevo Testamento fue que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y empezamos con esa declaración porque hay mucho ataque para ese nombre. Muchos atacan ese nombre de Padre, Hijo y Espíritu. Y fíjate que es un nombre. Y es en el cual nosotros tenemos que estar bautizados. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, para todos nosotros, los gentiles, los de las naciones. Es importantísimo que nos bauticen en ese nombre. Yo no te estoy hablando de fórmulas. Yo no te estoy hablando de que te metan al agua pronunciando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y te zambullan. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de algo profundo. Estoy hablando de que te metan en esa persona de Dios. Dios es un ser divino, es un ser completo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Y tú tienes que ser introducido en esa persona para entender cómo funciona Dios en ti como Padre, cómo funciona Dios en ti como Hijo y cómo funciona Dios en ti como el Espíritu Santo. Y entonces, y solo entonces, entenderás lo que es la iglesia. Hoy podría cantar hasta Estoy alegre 7 veces. ¿Te acuerdas de ese cantito? Estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre, 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 estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Y sigo alegre, y sigo alegre, y sigo alegre, 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 y sigo alegre, y sigo alegre, y sigo alegre porque Cristo me salvó. ¡Wow! Es que, hermano, estudiar la palabra debe producir en nosotros mucha alegría, mucho gozo. La primera cosa fue que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda cosa es que Dios es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa es que Dios es Dios de gloria. La cuarta cosa es que Él es Padre de gloria. La quinta cosa es de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La cosa sexta fue que al que ninguno conoce excepto el Hijo, y al quien el Hijo se lo quiera revelar. La séptima cosa fue que Dios es fuente de todo. La octava cosa fue que Dios es el Padre de los espíritus. Novena cosa, que Dios es cabeza de Cristo. Décima cosa, el Salvador de todo. Onceava cosa, Abba, Padre, Papayito. Doceava cosa, el único Dios. Treceava cosa,
que prediqué ayer, que Él es invisible. Pues hoy vamos a hablar de la 14 cosa, el Dios viviente. Y fíjate que cada una de estas cosas, debe de ser estudiada profundamente, porque cada una de estas cosas nos da a entender la clase de Dios que vino en la persona de Jesucristo. Por eso estamos conociendo a Dios en su persona, en su ser. Cada cosita que Él nos habla en el Nuevo Testamento es digna de ser escudriñada y entendida. Entonces, número 14, el Dios viviente. Hay un número de versículos en el Nuevo Testamento que revelan que Dios es un Dios viviente, y tú vas a entender por qué Dios quiere que sepas que Él es un Dios viviente. Vamos a ir a Mateo 16:16. A ver, mi hermanita Anita, que ya la vi por ahí, mi distinguida secretaria, por favor, pónganos Mateo 16:16. Y vamos a tomar nuestro tiempo. No tenemos prisa. Estamos aquí para disfrute. Me gusta mucho el logo, o más bien dicho, el lema de la iglesia Pan de Vida en Ixmiquilpan, Hidalgo. Dice: una congregación para disfrutar a Cristo. Aleluya. Así que reciban saludos, mis hermanos de Ixmiquilpan, Hidalgo, una iglesia ardiente y activa. Gracias, mi querida secretaria Anita. Dice, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Notas? Notas que Dios quiere que entendamos que Él es viviente. Fíjate todos los títulos, todas las cosas que Dios nos habla en el Nuevo Testamento de lo que es Él. Y la número 14 es que Él es Dios viviente. Tienes que saber que cuando Cristo vino a esta tierra, si Él es la imagen del Dios invisible, Él también es el representante del Dios viviente. ¿Quieres conocer a un Dios viviente? Conócelo a través de la persona de Cristo. Entonces, ahí en Mateo 16:16, el Señor Jesús es llamado el Hijo del Dios viviente. En ese versículo, el Dios viviente. ¿Por qué crees que se dio esta cosa del Dios viviente? ¿Bajo qué contexto se usó esta expresión? Esta expresión se usó en contraste. Ya sabes que cuando se habla de un contraste es una comparación. En contraste, en contra de la otra. Es lo opuesto. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que decir que Él, cuando vino en la persona de Cristo, que Él era el Dios viviente? ¿Tú te recuerdas cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí te recuerdas que fue la respuesta de Pedro. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En contraste, ¿de qué se dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente? En contraste de una religión muerta. Hermano, por favor, escuche bien. El judaísmo es una religión muerta. Es una religión abominable. Solo piense lo que estoy diciendo, hermano. Porque la religión judía mató a Cristo, hermano. Mató a Cristo. Usted sabe que lo que es la política, la religión y la cultura, esas matan a Cristo, hermano. Por muy buena que sea una política, por muy buena que sea una religión, hermano, sí, por muy buena que sea una cultura, siempre va a matar a Cristo.
Entonces, el Dios viviente se encarnó en Cristo, lo cual nada, absolutamente nada, tenía que ver con la religión muerta judía. Fíjese, nada. En primera de Timoteo 3:15, pongamos ese por favor, hermana Anita. Primera de Timoteo 3:15. Ahí vemos que la iglesia, la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Estamos ocupados en la 14 cosa, el Dios viviente. Pero pidámosle a Dios entender bien qué contraste hay entre el Dios viviente y la religión muerta judía. Mire, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese, columna y baluarte de la verdad. A veces nosotros, hermano, ahí estamos en la iglesia. ¿O dónde vas, hermano? A la iglesia. Y que la iglesia. Y que la vida de la iglesia. Y que la iglesia. Pero, hablando en plata pura, la iglesia es la casa de Dios, pero es la casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente. Hablando de la iglesia como la casa de Dios, Pablo especialmente se refiere a Dios como el Dios viviente. El Dios viviente de la iglesia, hermano, no es algo objetivo, sino subjetivo. La iglesia no es un lugar de ídolos muertos. Por eso es que Dios quiere que entendamos lo que es la iglesia. La iglesia es la casa de un Dios viviente. Allá dentro de esa casa que se llama iglesia vive un Dios viviente, no un Dios muerto. No ídolos, no como la iglesia popular que está llena adentro de puras vitrinas con disques santos y exhibiendo, y la gente en una religión muerta entran a esos lugares a persignarse y a hablarle a esos ídolos que son mudos, igual que los hicieron, y los que los hicieron se vuelven igual que ellos. Lea bien el Salmo 115. ¿Se da cuenta? La iglesia, hermano, cuando tú vas a la reunión, no se te olvide, mi hermanito ni mi hermanita, por favor, no se te olvide que en cuanto tú entras a esa reunión donde se canta, donde se alaba a Dios y se predica la palabra, es la casa del Dios viviente. Allá adentro hay un Dios que es viviente, pero no en el edificio, sino en todos los que entramos juntos, que formamos esa casa de Dios. La casa de Dios es un asunto espiritual. Ni siquiera nosotros vistos físicamente somos la iglesia. Mire, puede haber 40 allí y alguno de ellos no ser la casa del Dios viviente, especialmente si es un visitante que por primera vez tal vez llega a oír, a ver, tal vez con el tiempo se va a volver morada de Dios, pero por el momento es un expectante, solo un observador. Entonces, por favor, entendamos que la iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente. Mire cómo lo pone Cristóbal, está bonito Cristóbal. La casa del Dios viviente, la expresión de Cristo, la reunión de los santos, los apartados para el Dios viviente. ¡Wow! Entonces los que estamos allá adentro en la reunión, alguien nos puede ver físicamente, pero ni siquiera eso es la iglesia. La iglesia está en nuestro espíritu. La iglesia es Cristo en nuestro espíritu. Dios en nuestro espíritu. Esa es la iglesia. Todo el que tiene a Dios en su espíritu, esa es la iglesia. Y ustedes pues ya saben que para entender eso hay que entender que hay que ser genuino. Porque si hay alguien ahí que dice que es la iglesia,
Comenzando que algunos dicen que el edificio es la iglesia. Seguido a eso, otros dicen que todos los que están ahí adentro son la iglesia, pero ahora Dios nos lo reduce más y nos dice, los que me tienen a mí, los que tienen mi vida dentro de ellos, los que tienen al Padre y al Hijo por el Espíritu dentro de ellos, esos son la casa. Ese es el producto de lo que tienen adentro, hermano. Uno es lo que uno tiene adentro. Si tú tienes adentro de ti al Padre y al Hijo por el Espíritu, seguro que ya Dios produjo un elemento número 4, que es la iglesia del Dios viviente. Ahí vive el Dios viviente. Mira cómo es esto de lindo, hermano. Entonces la iglesia no es un lugar de ídolos muertos. Es un edificio de piedras vivientes que tiene con ella un Dios viviente que la ministra. ¿Y qué es lo que le ministra Dios a la iglesia, hermano? ¿Qué es lo que le ministra? Les dije ayer que 5 cosas. Cada vez que nosotros estamos allá dentro de ese lugar, nosotros tenemos que recibir en nuestro espíritu una ministración, porque nos movemos en el Nuevo Testamento donde los pastores son ministros del espíritu de las personas, no de la letra. No es tanto entender la letra, sino el espíritu de la letra. Nosotros somos ministros del espíritu de esas personas que se reúnen allí. Cada vez que tú vas a la reunión, sea domingo, sea viernes, sea martes, todos los líderes tenemos la responsabilidad de ministrar tu espíritu, porque los líderes del nuevo pacto son líderes del espíritu de las personas, no somos líderes de la letra muerta. Por tanto, nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Oh, aleluya, hermano. ¿Qué ministra Dios en la reunión? Te va a ministrar la palabra. Te va a ministrar la vida. Te va a ministrar la luz. Te va a ministrar la gracia. Y te va a ministrar la realidad. No te va a andar con cuentos. No te va a engañar. La unción no engaña a nadie. Entonces hay realidad. Cada vez que salimos de la reunión, crecimos un poquito más. Es importantísimo, hermano, esto que estoy hablando. Por favor, no lo dejes pasar. No lo dejes caer en tierra. No lo menosprecies. Hermano, la reunión del Dios viviente, la casa del Dios viviente. Por eso yo siempre les he predicado a todos y les he dicho, miren, vamos a empezar la reunión hoy. Me gusta mucho cuando Iván, cuando Ramón empiezan la reunión, cuando el Dani empieza la reunión y ellos siempre dicen, hermano, vamos a empezar la reunión gloriosa de los santos de Cristo Jesús. Hermano, es que la reunión es maravillosísima. Tú debes de aprender a apreciar el reunirte, hermano. Debe de ser para ti algo que tiene muchísimo valor, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna, hermano. Bendición y vida eterna. La reunión de los santos. Mire, a mí me dan lástima los cristianos que creen que no hay que ir a una iglesia. Y no te estoy hablando de ir a una iglesia cualquiera, sino a una iglesia que esté consciente que es la casa del Dios viviente. No todas las congregaciones tienen una concepción clara y correcta de lo que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la carne de su carne y hueso de sus huesos. Ay, 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 Señor Jesús. Es que hasta que uno entiende, hermano, lo que es la iglesia, que es la casa del Dios viviente, uno puede ser que perciba la verdadera bendición, hermano. Yo quisiera tener inyecciones de cada cosa. Yo quisiera que hubiera una inyección que nos hiciera conscientes de que la casa de Dios, la iglesia, es la casa del Dios viviente. Y que se hiciera carne en nosotros, porque es que nosotros somos oidores olvidadizos, hermano. A nosotros de repente nos emociona una palabra y la hacemos viviente en nosotros, pero mañana ya pasó 24 horas y otra vez, hermano, olvidados de la realidad.
Por eso es que todos los días, hermano, todos los días nosotros tenemos que renovarnos, todos los días nosotros tenemos que dejarnos transformar, todos los días tenemos que morir. Mire, usted va a ir entendiendo poco a poco al apóstol Pablo. Él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, hermano, muertos, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Entonces, esta 14ª cosa, hermano, el Dios viviente. Mire, vamos a leer otro versículo. Mi querida secretaria, por favor, pónganos Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Y mientras ella lo pone, saludos a todos mis hermanos de la gran República Mexicana. Saludos a nuestros hermanos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hermana Lupina, hermano Elías. Que Dios los continúe bendiciendo ahí donde están, hermano. En Ecuador, todas las congregaciones, Dios los bendiga a todos. Guillermo, Luchito, todos los siervos que de verdad están trabajando para Dios, que Dios los bendiga, hermano. Dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Aquí hay otro contraste, hermano. Para que sirváis al Dios vivo. Fíjese, qué tremendo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hermano, mucho tiempo atrás escribí el folleto de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hace ya como 30 años que yo escribí ese folleto de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ahí se habla de las obras muertas. Ahí, ¿sí? Y yo me acuerdo que allí en ese folleto expliqué que si hay obras muertas, tienen que haber obras vivas. Y entonces explicamos la diferencia que hay entre las obras muertas y las obras vivas. Hoy no voy a hablar de eso, pero quiero de que ustedes se den cuenta que Hebreos no es un libro de doctrinas, sino que es un libro que enseña al Dios viviente. Y para tener contacto con ese Dios viviente, nosotros debemos ejercitar nuestro espíritu. Leamos también Hebreos 4:12, porque el espíritu, hermano, es una espada. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, hermano, entonces Dios va a actuar como espada que rompe. Sí, mira, vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque cuando ejercitamos nuestro espíritu, la espada hace una división en nosotros y nos trae claridad a nuestra mente. Mira, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y el cuerpo, mire, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que en estos versículos nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Dios discierne nuestro ser entero. Dios hace la diferencia en nosotros de espíritu, de alma y de cuerpo. Y Él nos quiere bendecir en todo nuestro ser cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, porque estamos en la iglesia, la casa del Dios viviente. O sea que ese Dios viviente cuando tú llegas a la reunión, imagínate que te están ministrando la palabra. Si al estar escuchando tú al predicador, estás escuchando al pastor predicar, y Dios trata con tu espíritu, Dios trata con tu alma,
y Dios trata con tu cuerpo. Entonces estás disfrutando. Entonces estás disfrutando al Espíritu de Dios como espada, porque sales convencido. Tu conciencia la limpia la sangre del Cordero. Dice, cuánto más la sangre de Cristo. Entonces, Hebreos 9:14 nos dice acerca de las obras muertas y del Dios viviente. Antes que nosotros fuéramos regenerados, porque acuérdate que tú naciste de nuevo. Con solo creer naciste de nuevo. Ya eres un baby. Dice, así que nosotros fuimos regenerados y dice la palabra de Dios en Efesios 2:1 que por gracia somos salvos y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego nos habla también Colosenses 2:13. Por tanto, lo que hacíamos bueno o malo eran obras muertas ante un Dios viviente. Pero ahora podemos servir al Dios viviente con una conciencia purificada por la sangre de Cristo. O sea que el efecto de la sangre en nosotros es desde que nosotros nos convertimos a Cristo. Desde entonces ya Dios quiere limpiar nuestra conciencia. Gracias por todos los versículos que mi hermanita Ana los pone y de esa manera los comemos, los disfrutamos. Gloria a Dios. También tenemos Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Mira cómo dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mira, pues estamos hablando del Dios viviente. Yo quiero que por favor pongas atención a esta predicación. Estamos hablando de un Dios viviente. Y en la parte del Dios viviente tenemos que poner atención porque podemos caer en manos de ese Dios viviente. Podemos caer en manos de ese Dios viviente. Pero quiero que entiendas lo que significa caer en manos de un Dios viviente. Porque algunos cristianos no saben usar la Biblia bajo contexto. Por eso la carga del hermano Carrillo. Cada cosa bajo su contexto. Porque está hablando de cosas que le pertenecen a Dios. Cosas que son parte de la persona de Dios. Entonces, la que estamos estudiando ahorita, la cosa 14, es que parte de Él es que Él es Dios viviente. Pero, ¿habías pensado algún día que si no estudias correctamente a Dios como Dios viviente, no vas a entender lo que es caer en manos de un Dios vivo? ¿Sabes lo que es caer en manos de un Dios vivo? Y hoy voy a demostrarte cómo especialmente el pueblo pentecostal usa mal todas estas cosas. Usa mal. El pentecostal no sabe lo que significa caer en manos de un Dios vivo. Ellos dicen que al caer en manos de un Dios vivo es perder la salvación. Léelo, lee su literatura. Escucha sus mensajes. Ellos no saben predicar la palabra. Ellos predican todo fuera de contexto y lo más tremendo es que lo hacen, yo no sé si conscientemente, porque predicar conscientemente fuera de contexto, hermano, nos va a traer un problema serio. Nos va a traer un problema que cuando Dios nos juzgue, hermano, vamos a perder galardón. Vamos a perder, hermano. Dios va a probar nuestro trabajo. Ayer platicaba yo con los esposos Santana García. Sí, nos invitaron a comer y algo que dice mi hermana Ramoncita, ella dice, hermano pastor, dice, lo que pasa es que yo vengo de una iglesia legalista, donde no aretes, no pintura, no, hermano, dice, y estaba tan distraída en eso, dice, que no entendía muchas cosas de Dios, pero ahora que Dios me puso en este ministerio, yo estoy entendiendo muchas cosas. Estoy entendiendo que uno puede disfrutar a Dios y no creer de Dios que es un policía con un garrote y que todos los días nos está condenando. No, tenemos que aprender a disfrutar a Dios, hermano. Y yo te dije que te voy a enseñar. Porque Hebreos 10, allí está Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Hebreos 10 encarga a los hebreos creyentes a avanzar de acuerdo a la administración de Dios. Perdón. A avanzar de acuerdo a la administración de Dios. Tú sabes que al final del capítulo 5 de Hebreos y principios del 6, Pablo dice, dejando ya los rudimentos de niños y doctrina de esto y aquello, vámonos hacia adelante a la perfección, que es la madurez. Ahí la perfección, esa palabra perfección en griego significa madurez. Nosotros tenemos que correr nuestra carrera siempre hacia la madurez. Nunca te conformes con ser un cristiano infante, un cristiano que no entiende las cosas de Dios. Crece, 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 crece. Entonces, Hebreos 10 encarga a los hebreos creyentes a avanzar de acuerdo a la administración de Dios, a la economía de Dios del Nuevo Testamento, porque los están sacando del judaísmo, de una religión muerta, profana. Sí, una religión blasfema. Entonces, Dios en Hebreos 10 quiere sacar a esos judaístas, a esos religiosos. Fíjate, el verdadero mensaje de Hebreos no es para que los cristianos pierdan la salvación, que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú puedes caer en manos de un Dios vivo si no te sales de una religión viciada y de una religión legalista y de algo que no es la pureza del Nuevo Testamento. Puedes caer en manos de un Dios vivo. Y eso es horrendo. No está hablando de que pierdes tu salvación, sino que te va a castigar. ¿Sí? Te va a disciplinar. Mira, convenía al judaísmo salirse de esa religión muerta y blasfema que mató a Cristo, pues. Todo lo que no viene del corazón de Dios mata a Cristo. Así que tú puedes ser un cristiano que estás metido en legalismos, no pintura, no pantalón, y eso está matando a Cristo. Que me disculpen esos predicadores que son insultativos, que solamente andan hablando de la gente y que no les predican la pureza del Evangelio. La pureza del Evangelio es, hermano, entender a Dios como un Dios vivo. Lo que muchos no entienden y aplican mal. Mire, el Señor les advierte que si ellos son negligentes a su administración del Nuevo Testamento, porque esa es la enseñanza contextual de esto, lo que verdaderamente Dios está enseñando en esta palabra es que Dios iba a tratar bien duro con ellos porque no se salían del judaísmo. Hoy día es igual. Los mesiánicos no quieren salir del judaísmo. Los testigos de Jehová no quieren salir de sus mentiras. Los judíos no quieren salir de sus mentiras. Los bautistas no quieren salir de sus mentiras. Ellos prefieren los presbiterianos, los mormones, todo grupo, hermano, insiste en quedarse en sus enseñanzas legalísticas y blasfemas, en vez de acogerse al Dios vivo. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que ese Dios va a tratar bien duro con aquel que no enseña a disfrutar a Cristo, porque Cristo es disfrutable. ¿De qué me sirve a mí ser millonario si todo el tiempo estoy regañando a mis hijos y tengo regaño tras regaño que no quiero que se gasten el dinero? Entonces, ¿para qué soy papá rico de ellos? Porque hay papás que son millonarios y tienen mucho dinero, pero a sus hijos ni siquiera les dan el gozo de disfrutar ciertas cosas. Todo el tiempo solo están pensando en cómo multiplicar sus riquezas. No, hermano, hay que enseñarle a los hijos a ser generosos. Yo conozco padres que tienen mucho dinero y a sus hijos nunca les enseñan a regalarle a los pobres, nunca les enseñan que a la iglesia hay que regalar, que hay que llevar ofrendas. Sí, y tienen mucho dinero. Pero les enseñan, no vaya a gastar el dinero en esto, no vaya a gastar el dinero en aquello. Hermano, qué tanta restricción. Y esos muchos hijos de ricos, hermano, son los más pobres. Y así le pasa a muchos cristianos, teniendo el disfrute millonario espiritual de Cristo, están viviendo en unas pobrezas
en una paupérrima pobreza, hermano, como mendigos. No, hombre, Cristo es disfrutable. ¿No ve que la Nueva Jerusalén se llama la ciudad del Dios viviente? La ciudad del Dios viviente. Oiga que no dije ciudad, porque en Guatemala mucha gente dice ciudad. Se dice ciudad. Ciudad. Yo me acuerdo, yo tenía muchos compañeros cuando estuve estudiando que sabían hablar, eran elocuentes, pero cuando hablaban esa palabra decían en la ciudad de Guatemala. Es ciudad de Guatemala. Muy bien, pero esos son solo comerciales. Hebreos 12:22 habla de la ciudad del Dios viviente. Dice que nosotros no nos hemos acercado a un monte que se puede palpar, ni a una montaña donde aún los animales que se atraviesen ahí los atraviesan con dardo. Dice, no, 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 nos hemos acercado a la ciudad del Dios viviente. Hebreos es un libro que trata con la religión muerta del judaísmo y revela a Dios como viviente desde diferentes ángulos. Así, allí nos dice que los creyentes del Nuevo Testamento tienen que acercarse a la ciudad del Dios vivo, la Nueva Jerusalén, en contraste con la vieja Jerusalén, que era una ciudad terrenal y muy querida y adorada por los religiosos. Sí, aún hoy día muchos hermanos se van a visitar. Ay, que es que las calles de Jerusalén donde caminó Jesús ya parecen la Chilindrina. Hermano, Dios es viviente en todos sus caminos. Los creyentes hebreos deberían de permanecer en esas cosas, en todo lo que encaja con el Dios viviente. Así que creo que te queda claro que caer en manos de un Dios vivo, y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano, es no salir de la religiosidad. ¿Por qué? Porque si tú nunca sales de la religiosidad, nunca vas a madurar, nunca te va a perfeccionar Dios, nunca va a ser la obra que Él se ha propuesto hacer en ti de acuerdo a la economía divina del Nuevo Testamento, que Cristo se forme totalmente en ti. Por eso estamos estudiando las 42 generaciones, porque lo más importante en las 42 generaciones, que ya te lo repetí muchas veces y te lo vuelvo a decir, es mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que el Señor Jesucristo hizo a un lado el concepto de que era bien importante ser familias de Él en la carne. Él lo puso aparte y dijo, no, lo verdadero es que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y entonces ustedes son mi mamá, son mis hermanos, son mi hermana. Yo quiero ser la mamá de Cristo, hermano. Si usted entiende lo que estoy diciendo, gócese. Ser la mamá de Cristo es darlo a luz a Él, es que Él se forme en ti. Y te lo he repetido, ya a estas alturas, ya no es dar a luz a un bebé del pesebre. Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, dar a luz un Cristo de 33 años y medio. Aleluya, el que está en resurrección, un Cristo completo. Y para eso, hermano, hay que tener unos dolores de parto que son indecibles, porque no es lo mismo dar a luz a un baby, que es cuando tú aceptas a Cristo, ya lo das a luz como baby, que dar a luz a un varón de 33 años y medio con toda la sabiduría eterna de Dios. Que Dios te bendiga, y si Dios nos permite, mañana vamos con la cosa número 15. La cosa número 15, te la adelanto, es el inmortal que habita en luz inaccesible. Él es también inmortal y habita en luz inaccesible. Empieza a pensar para mañana, ¿cómo alguien de nosotros se puede meter en una luz que no tiene acceso? Es luz inaccesible. Hermano, cuando uno
quiere entrar en una luz, hermano, se cubre los ojos porque no lo dejan ver. Pues mañana vamos a ver lo que es entrar en esa luz inaccesible. Despídete. Dinos adiós. ¿Te gozaste? ¿Te gozaste? ¿Estás alegre? Pues si estás alegre, canta, dice la Biblia. Yo empecé cantando en esta mañana. See you tomorrow. A ver, hermana Ale Rivera, ella siempre pone see you tomorrow. No, si la sierva se discute con su inglés. See you tomorrow. Aleluya. Aleluya. Ahí está. Aleluya, dice mi hermana Rivera. Aleluya. See you tomorrow. Bye. Bye bye.